25 de octubre de 1944. Estrecho de Surigao, Filipinas. Son las 3:51. La sala de control de fuego del USS West Virginia está en silencio, salvo por el tic-tac del reloj analógico y el leve zumbido eléctrico que emite una máquina que no debería encontrarse en un buque construido en 1923. El radar de control de fuego, Mark 8, instalado 18 meses antes en un dique seco de Puget Sound, está rastreando un objetivo. Alcance: 44.000 yardas, 22 millas de aguas oscuras, sin luna, sin estrellas, con 0 posibilidades de detección óptica. El operador comunica en voz alta la actualización de la dirección. El oficial de artillería no se inclina hacia el telémetro. No mira por el telescopio. Confía en la máquina. 8 cañones de 16 pulgadas giran 2 grados hacia babor. A las 03:53, el West Virginia abre fuego. La explosión del cañón expulsa cada molécula de aire de los pulmones de todos los hombres en las cubiertas descubiertas. Cada proyectil pesa 2.700 libras. Cada uno sale del cañón a una velocidad de 2.300 pies por segundo. Cada uno de ellos recorrerá 22 millas en la oscuridad absoluta antes de llegar a su destino. En el buque de guerra japonés Yamashiro no hay ningún radar que siga los proyectiles que se aproximan. No hay ningún sistema de alerta que calcule sus trayectorias. No hay ningún ojo electrónico que escanee el horizonte para localizar el origen de la amenaza. Solo hay oscuridad. Y luego, sin ningún tipo de preparación previa, el impacto. El Tennessee abre fuego a las 03:55. El California se une a él segundos después. El Maryland, que no consigue una imagen clara del radar, comienza a disparar a las 03:59 siguiendo las explosiones de los proyectiles del West Virginia. 5 de estos 6 buques de guerra estadounidenses fueron hundidos, encallaron o resultaron dañados en Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Cualquier analista naval japonés que examinara las fotografías de reconocimiento llegó a la conclusión de que nunca más podrían volver a combatir. Esta conclusión le costaría a la Armada Imperial todo lo que tenía en este estrecho. Sin embargo, para comprender plenamente lo errónea que era, hay que remontarse 21 años atrás a una decisión de diseño tomada en una época en la que el radar era ciencia ficción y la Guerra del Pacífico ni siquiera se podía imaginar. Cuando el West Virginia entró en servicio en diciembre de 1923, representaba el límite absoluto de lo que la arquitectura naval estadounidense podía producir bajo las restricciones. El Tratado Naval de Washington había congelado la construcción de buques de guerra entre las grandes potencias. Limitaba el desplazamiento total y prohibía nuevas construcciones, salvo los buques que ya estuvieran en construcción. El West Virginia surgió como uno de los últimos buques de la clase Colorado construidos antes de esa fecha límite. 8 cañones de 16 pulgadas en 4 torretas gemelas, un cinturón de blindaje de hasta 13,5 pulgadas de espesor, 32.600 toneladas. Un buque construido para dominar un mundo marítimo que, en 18 años, se volvería irreconocible. Japón también firmó el mismo tratado. Japón, además, comenzó de inmediato a planear cómo eludir el tratado. La brecha entre la aceptación del tratado por parte de la opinión pública y la ambición del sector privado se amplió a lo largo de la década de 1930, hasta que en 1937 se inició la construcción de algo sin precedentes en los documentos de planificación de ninguna otra armada: la clase Yamato. Un desplazamiento que superaba las 72.000 toneladas a plena carga. 9 cañones de 18,1 pulgadas.
los más grandes jamás montados en un buque de guerra, capaces de lanzar un proyectil de 3.220 libras a más de 26 millas de distancia. Un cinturón de blindaje tan grueso que los planificadores de la Armada Imperial calcularon que ningún cañón naval existente podría perforarlo a distancias de combate estándar. Los japoneses utilizaron una sola palabra en sus documentos internos para definir la capacidad de supervivencia del buque: Setai. Los cálculos parecían respaldar su confianza. El alcance de los cañones principales del Yamato superaba en miles de yardas al de todos los buques de guerra estadounidenses. Sus proyectiles pesaban un 20% más que los que podía disparar el West Virginia. Sobre el papel, este enfrentamiento no estaba ni mucho menos igualado. Sobre el papel, cuando un buque construido en 1923 se enfrentaba a uno construido en 1941, ya había perdido antes de que se disparara el primer tiro. Si te interesa la historia militar que nunca llega a los libros de texto, paradojas, resultados imposibles, máquinas que reescriben sus propias sentencias de muerte, suscríbete. Todos los vídeos de este canal se basan en lo mismo. La historia que la historia se olvidó de contar. El hombre que volvería a poner al West Virginia en peligro no pensaba en el Yamato en diciembre de 1941. El capitán Homer Wallin era ingeniero naval, graduado del MIT con 20 años de experiencia en astilleros estadounidenses. Se encontraba en Pearl Harbor cuando comenzó el ataque. Vio cómo el West Virginia recibía 7 impactos de torpedo y 2 de bomba. Vio cómo el barco se escoraba, se llenaba de agua y se hundía en el lodo del puerto con 106 hombres aún a bordo. Vio cómo el Oklahoma volcaba. Vio cómo el Arizona desaparecía en una columna de fuego en la que murieron 1.177 hombres antes de que el humo se disipara. Los demás oficiales que se encontraban en el borde del puerto presenciaron una tragedia nacional. Wallin, en cambio, vio problemas de ingeniería. La profundidad media de Pearl Harbor era de 40 pies. El West Virginia yacía en posición vertical a una profundidad similar. En mar abierto, un buque de guerra hundido significa el fin de la misión. Algo que superaba la tecnología de cualquier programa de rescate de 1941. A 40 pies de profundidad, antes de que los aviones de ataque regresaran a casa, la mente de Wallin ya estaba calculando las velocidades de las bombas. Con su peculiar perspicacia, se daría cuenta de que Japón no había destruido la flota del Pacífico. La habían trasladado temporalmente a un puerto inusualmente poco profundo. Nadie en Tokio había incluido eso en el calendario. El rescate del West Virginia requería soluciones nunca antes probadas a esa escala. Los buzos de la Pacific Bridge Company montaron secciones de dique de contención contra el casco destrozado en aguas contaminadas con petróleo, donde la visibilidad era nula. Tan negras por la contaminación de combustible que la máscara del buzo parecía opaca incluso a un palmo de distancia. Una vez colocados los paneles, se vertieron 650 toneladas de hormigón a través de tuberías utilizando el método TREMI, y este se endureció bajo el agua en el frío fondo del puerto. Si los parches fallaban durante el bombeo, el West Virginia volvería a quedar sumergido en cuestión de segundos. No había ninguna posibilidad realista de escape para nadie dentro del casco. La única forma de saber si el hormigón aguantaría era poner en marcha las bombas y comprobarlo. Y esto fue antes de un descubrimiento para el que nadie estaba preparado. Mientras los buzos trabajaban en la oscuridad inundada del West Virginia, las líneas telefónicas que funcionaban parcialmente por voz dentro del casco transmitieron algo inesperado. Un sonido de golpes. Un sonido rítmico y deliberado de golpes procedente de los compartimentos cerrados. El 23 de diciembre,
16 días después del ataque, los equipos de rescate que cortaban el acero encontraron una sala de almacenamiento cerrada. En un calendario colgado en la pared del compartimento estaba marcado el 23 de diciembre. Habían sobrevivido en una bolsa de aire cerrada, en la más absoluta oscuridad, contando los días hasta que se les acabara el aire. El calendario fue retirado, documentado y archivado. Todos los miembros del equipo de rescate sabían que estaba allí. Continuaron trabajando. La solución estaba al alcance de la mano. Y luego eso casi no fue suficiente. Ese calendario. 16 días en una oscuridad total, marcando los días uno a uno. Si hubieras estado en ese equipo de rescate y lo hubieras encontrado, ¿habrías seguido trabajando? Escribe en los comentarios. Leo todos los comentarios. West Virginia, reflotado el 17 de mayo de 1942. Sin embargo, el barco que emergió del lodo del puerto era un casco vacío. La transformación que lo convertiría en el buque de guerra más poderoso que Japón había construido hasta entonces requería algo que sus diseñadores originales nunca habían imaginado. Y eso lo esperaba en el astillero naval de Puget Sound. Desde septiembre de 1942 hasta agosto de 1944. Un proceso de reconstrucción de 23 meses. Se derribó la superestructura original. La parte superior del buque se rediseñó por completo. Las armas de defensa aérea se ampliaron a más de 100 sistemas de artillería. Sin embargo, el único cambio que determinaría el resultado en el estrecho de Surigao fue el radar Mark 8 instalado en el sistema de control de fuego. En el frente del Pacífico de 1944, este sistema gozaba de un nivel de confidencialidad tal que todas sus capacidades se ocultaban incluso a los mandos aliados. No se trataba de un radar de detección. La detección era casi un subproducto de su función principal. El Mark 8 era un ordenador de control de armas predictivo, analógico, electromecánico y continuo. Seguía la trayectoria y la velocidad del objetivo en tiempo real, calculaba dónde estaría el objetivo 30 segundos después del momento en que el proyectil llegara y generaba soluciones de disparo que tenían en cuenta el movimiento de su propio buque, el viento en altitud, la densidad del aire, el efecto Coriolis y el desgaste del cañón. De noche, bajo la lluvia. A distancias en las que los instrumentos ópticos japoneses no podían detectar al barco que les disparaba. En octubre de 1944, la capacidad de radar de Japón se encontraba en una categoría tecnológica diferente a la del Mark 8. El conjunto de búsqueda de superficie tipo 22 podía detectar grandes buques a una distancia de 35.000 yardas, lo cual era útil para la navegación, pero insuficiente para el fuego de artillería. La doctrina japonesa, moldeada por la batalla de Tsushima de 1905, nunca se había adaptado del todo a la guerra de flotas nocturna a distancias que superaban el alcance de la visión óptica. Los telémetros, dispositivos estereoscópicos con una precisión de 30.000 yardas, eran magníficos a plena luz del día. Sin embargo, en las primeras horas del 25 de octubre, en el estrecho de Surigao, resultaron inútiles. No fue un accidente, fue el choque de dos filosofías estratégicas. La doctrina estadounidense, posterior a la Primera Guerra Mundial, había apostado por que los futuros conflictos se librarían a distancias extremas en condiciones impredecibles, por lo que invirtió sistemáticamente en sensores. La doctrina japonesa, por su parte, reflejaba exactamente lo contrario. Destinar los recursos a los cañones. Construir los cañones más grandes de la historia y darlo por suficiente. Japón construyó las armas navales más potentes jamás fabricadas y las envió al mar, equipadas con telémetros ópticos en aguas donde la guerra nocturna se había convertido en la norma táctica. En septiembre de 1944,
Filipinas estaba cayendo. El almirante de flota Toyoda Soemu destinó casi todas las unidades de superficie japonesas restantes a la Operación Shogo. El contraalmirante Nishimura Shoji comandaba la Fuerza Sur, el Yamashiro, el Fuso, 3 cruceros y 4 destructores, que había recibido la orden de atravesar el estrecho de Surigao y llegar a las playas de desembarco al amanecer. Nishimura sabía que el paso era conflictivo. Aún así, lo atravesó. Los vehículos de reconocimiento habían sido destruidos. El radar no veía lo suficientemente lejos en la oscuridad. Navegaba a ciegas hacia una geometría que le era adversa. El contraalmirante Jesse Oldendorf había desplegado sus fuerzas en el extremo norte del estrecho con meticulosa precisión. 6 buques de guerra se habían posicionado formando una T, un flanco, que solo podía disparar con sus cañones de proa. Y una línea perpendicular a la parte delantera que permitía un fuego lateral completo desde cada buque al mismo tiempo. Cada cañón de la formación estadounidense podía disparar contra el buque insignia del flanco japonés. El buque insignia, al ser alcanzado desde múltiples ángulos, solo podía responder con sus torretas de proa. A las 2:00, las lanchas torpederas estadounidenses entraron en contacto con las fuerzas de Nishimura en el sector sur. A las 3:00, las flotas de destructores lanzaron ataques coordinados con torpedos desde ambos flancos. Alcanzaron al Fuso con 2 torpedos, destrozando el buque, dañaron a los buques de escolta y desorganizaron la formación. El Yamashiro avanzó hacia el norte con los 2 destructores restantes. Detrás de él ardían los buques de escolta. Aún no había disparado ni un solo proyectil de batería principal. Seguía intentando acercarse a una distancia en la que sus sistemas ópticos pudieran funcionar. Los últimos segundos estaban a punto de llegar. 351. El Mark 8 del West Virginia fijó como objetivo al Yamashiro a una distancia de 44.000 yardas. El contacto era firme. Se realizaban los cálculos. A las 03:53, cuando la distancia se redujo a 22.800 yardas, se dio la orden. 8 cañones de 16 pulgadas dispararon al unísono. Los proyectiles permanecieron en el aire durante 29 segundos. En el puente del Yamashiro no había ninguna señal de alerta. Los cañones que dispararon esos proyectiles se encontraban a 12 millas de distancia. El sonido aún no había llegado. Solo había una coincidencia. 8 proyectiles perforantes de 2.700 libras que se acercaban a una velocidad de 1.700 pies por segundo. La primera salva impactó en la superestructura del buque. Se produjeron incendios en 3 cubiertas. A esto le siguieron explosiones secundarias provocadas por la detonación de la munición preparada debido al calor. La velocidad del buque comenzó a disminuir. Los oficiales de artillería trabajaban en la oscuridad total con instrumentos ópticos, apuntando a un objetivo que no emitía luz alguna. Buscan las llamas de los cañones a 12 millas de distancia. Para cuando se logra localizar esas llamas, el West Virginia ya ha vuelto a disparar. El Tennessee abre fuego a las 03:55, disparando 69 proyectiles antes de que termine el combate. El California dispara 63 proyectiles más. El Maryland añade 48 proyectiles más, apuntando a las explosiones de los proyectiles del West Virginia. El Mississippi dispara una salva completa. El Pennsylvania, con el radar de control de fuego fuera de servicio, nunca logra una respuesta satisfactoria. El Yamashiro responde. Los proyectiles caen en medio de la formación estadounidense. Algunos pasan tan cerca que los hombres en las cubiertas descubiertas pueden oír el impacto. Ninguno da en el blanco. Mientras el buque avanza hacia el norte en una línea que corta su T, solo dispara sus torretas de proa.
contra buques que le disparan a toda banda, a pesar de que sus sistemas de control de fuego no pueden competir con los suyos. Las tripulaciones de artillería calculan soluciones que quedan invalidadas antes de que los proyectiles salgan del cañón. A las 4:09, Oldendorf da la orden de alto el fuego. El Yamashiro, en llamas y con una fuerte escora, gira hacia el sur. Se hunde a las 4:19. El almirante Nishimura se hunde con el barco. El último combate naval de la historia dura 16 minutos. Diario de combate del West Virginia. Se gastan 93 proyectiles de 16 pulgadas. Cada uno de ellos ha sido guiado por un sistema de control de fuego que no habría estado presente en este buque si no hubiera sido por Pearl Harbor. Los cañones del Yamato eran las armas navales más potentes montadas en cualquier buque de guerra. Sin embargo, la dispersión de los cañones a distancias extremas provocaba que los proyectiles se dispersaran hasta 500 yardas. Los oficiales de artillería intentaban determinar el alcance de fuego en lugar de calcular las soluciones de la primera salva. Vida útil del cañón: entre 150 y 200 proyectiles antes de ser recubierto en dique seco. Los cañones de 16 pulgadas del West Virginia, por su parte, aguantaban entre 250 y 300 proyectiles. Este barco, supuestamente obsoleto, era más preciso en la oscuridad y más resistente bajo fuego continuo que el buque de guerra más caro construido por Japón. El Yamato fue neutralizado por aviones de portaaviones el 7 de abril de 1945. Recibió 11 impactos de torpedo y 7 de bomba, y sus depósitos de municiones explotaron a las 14:23. De los 2.700 tripulantes, 269 sobrevivieron. Los cañones, que se esperaba que garantizaran la supremacía naval, dispararon menos proyectiles que los que el West Virginia gastó en un solo día en Okinawa. El West Virginia fondeó en la bahía de Tokio el 2 de septiembre de 1945 para la rendición oficial. Levantado del lodo del puerto con 650 toneladas de hormigón submarino, reconstruido con tecnología que Japón desconocía y que había disparado la salva inicial de la última batalla naval de la historia. El elogio de Gualin lo resumió todo en 4 palabras: un éxito más allá de lo esperado. La doctrina que el West Virginia llevó al estrecho de Surigao perduró tras la guerra. La combinación de sensores precisos y armas fiables produce resultados que el poder de fuego por sí solo no podría lograr. Este principio se aplica a todas las armas guiadas de precisión de la actual flota de superficie estadounidense. Hoy en día, el USS West Virginia es un submarino de misiles balísticos cuya función estratégica se basa en alcanzar un objetivo a gran distancia sin contacto óptico. La tecnología ha cambiado radicalmente. La doctrina, sin embargo, que sigue siendo la misma. El error de Japón fue dar por sentado que un buque construido en 1923 tenía una cubierta fija. Es decir, que su estado en el momento del hundimiento se mantendría siempre igual. ¿Cuál crees que fue el factor que determinó este error de cálculo? ¿El radar, la operación de rescate que lo hizo posible o la doctrina que prioriza los sensores por encima del tamaño? Escríbelo abajo. Si quieres leer la próxima historia de los aspectos olvidados de la guerra, suscríbete y no te la pierdas.